Buenas noches, queridos estudiantes. Bienvenidos a la sesión número 7 de esta clase de educación a distancia. El día de hoy, queridos estudiantes, quiero saludar a nuestros participantes de las carrera de física y matemáticas, la carrera de turismo y hotelería y la carrera de emprendimiento e innovación social, ¿no? Queridos estudiantes, el día de hoy vamos a abordar básicamente los principales enfoques teóricos del aprendizaje de la educación en línea, ¿no? Creo que esta clase va a tener varias sesiones, pero el día de hoy vamos exclusivamente a centrarnos en lo que significa las teorías de aprendizaje en línea, ¿no? Algunas concepciones importantes dentro de esos aspectos. Bueno, estaremos un poco hablando acerca de los antecedentes de por qué la educación en línea ha tenido un importante auge durante estos últimos años, sobre todo en el caso de Ecuador, ¿no? Estaremos también hablando acerca de la modalidad híbrida y en líneas y esas concepciones un poco importantes que ya le hemos abordado, pero que siempre es importante recordarlo, ¿no? Y hasta el día de hoy haríamos las teorías del aprendizaje en línea, ¿no? Posteriormente abordaremos el modelo educativo, el modelo pedagógico y el modelo tecnológico que tiene diseñado la universidad, el diseño instruccional, cuáles son los roles de los actores principalmente en estos temas, los retos y desafíos en esta educación en línea, ¿no? Entonces, queridos estudiantes, bienvenidos a estas sesiones de clase que serán secuenciales de aquí en adelante, ¿no? Muchas gracias por su participación activa. ¿Cuál es el objetivo de esta clase del día de hoy? Es un poco identificar, ¿no es cierto?, los principales enfoques teóricos de la educación en línea, ¿no? Y de la modalidad híbrida como una oportunidad de transformación digital para la innovación educativa en la Universidad Estatal de Bolívar. En esos aspectos vamos un poco a darle esa mirada, ¿no?, queridos estudiantes, ¿no? Un poco de conocimientos previos que ya ustedes lo debieron haber analizado en la clase anterior. Básicamente hemos hablado acerca, ¿no es cierto?, de la educación en línea, algunos conceptos de lo que significa la educación en línea, ¿no es cierto?, lo que significa el aula virtual, el campus virtual, la enseñanza virtual. Habíamos hablado también del auge de la educación en línea, ¿no es cierto?, esas concepciones importantes, ¿verdad? Entonces, ciertos aspectos que habíamos enfocado también en el tema de los tipos de aprendizaje en línea, ¿no? Habíamos hablado de conceptos como la educación sincrónica, la educación e-learning, es decir, diferentes modalidades de educación para que ustedes un poco vayan teniendo esa concepción. Y entiendo también que ustedes hicieron un taller en donde a través de códigos QR ustedes caracterizaron ciertos tipos de modalidades de educación en línea, ¿no? Pues bien, el día de hoy vamos un poco a retomar algunos aspectos fundamentales dentro de esos aspectos, ¿no? Queridos estudiantes, un poco entender por qué la educación en línea ha tenido un auge aquí en el caso de Ecuador es muy importante entender, ¿no? Primero, entender que el sistema de educación superior requiere implementar nuevos cupos, ¿no es cierto?, para el acceso a ecuatorianos residentes y no residentes en el país y para extranjeros, ¿no es cierto? Entonces, este es un tema muy fundamental. Creo que la política pública del Ecuador está precisamente en tratar de mejorar el ingreso a las universidades, ofertando nuevos cupos, y una de las enormes posibilidades que tiene es básicamente que se desarrolle de manera importante la educación híbrida y en línea, ¿sí? Ustedes pueden también aquí mirar unas estadísticas importantes que me parece que hay que analizarlo con detenimiento, ¿no? Primero, cuando hablamos del primer semestre del año 2022, miren, la CENESID ofertó 120,000 cupos, ¿no es cierto?, sobre todo de una población efectiva de 200,000 estudiantes demandantes, es decir, 80,000 estudiantes aún están queriendo tener un cupo en el sistema de educación superior. Bueno, miren, de esto es muy importante mirar esta estadística, ¿no es cierto? Del 81% de las carreras son presenciales, del 81% de las carreras que tiene el sistema de educación superior son presenciales y apenas un 24% son en línea. Entonces vamos viendo que ya hay universidades que están incursionando en este tema y por supuesto la Universidad de Bolívar también ya está trabajando bastante en esta línea, ¿no? Entonces vamos viendo que las modalidades híbridas y en línea aún todavía
faltan desarrollarse en el Ecuador, pero hay una política bastante fuerte para trabajar, y de hecho el nuevo reglamento o el reglamento del régimen académico codificado, se hizo una actualización recientemente, en julio, más está orientado a combinar la presencialidad y la virtualidad en un 100% virtual, ¿no? No sé si Edwin me levantó la mano, ¿tienes alguna inquietud? Sí, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, yo estaba escuchando a los profesores y creo que usted también dijo que en otras materias o aulas tienen hasta 50 alumnos, creo, si no me equivoco. Nosotros somos aquí 20 o 21. La educación, en este caso a distancia, virtual, híbrida, ¿tiene un límite para lo que son estudiantes o tiene un cupo máximo? Porque creo que todavía en el Ecuador nos hace falta como estudiantes a nosotros tener mayor capacidad de adquirir estos conocimientos que son ahora ya en línea, ¿no? Sí, gracias Edwin. Sí, efectivamente, creo que la educación en línea, al ser una educación bastante personalizada, también hay que ir cumpliendo ciertos estándares en el tema de la calidad educativa, y creo que eso va a ser, creo que la última sesión de clase referente a esta unidad. En la mayor parte de universidades tratamos de mantener estándares ideales en cuanto a sus paralelos, ¿no? Pero evidentemente en una educación en línea, al ser una educación que tiene una gran auge, podríamos llegar a un número determinado de cupos que podían hablarse yo entre 60, 70 estudiantes, ¿no? Hay universidades que lo tienen como una educación en esa línea, pero sin embargo, hay que ir manteniendo también la calidad educativa, porque aquí en una educación en línea la personalización es un tema importante, es decir, la revisión de tareas, la retroalimentación de las tareas, la tutoría y acompañamiento estudiantil que hemos hablado durante estos tiempos es muy importante. Entonces, siempre hay que mantener ciertos estándares de calidad educativa que el propio Consejo de Aseguramiento de la Calidad de Clases determina. No es que porque sea una educación en línea podemos meter 100, 200 estudiantes dentro de un mismo programa, ¿no? Habría que irla personalizando y también ir combinando con el concepto de docente tutor autor, que son temas fundamentales y que lo estaremos abordando más adelante, ¿no? Bueno, también otro de los temas importantes que podemos entender el auge de la educación en línea en el Ecuador es que la pandemia, ¿no es cierto?, puso al descubierto nuevas modalidades de estudio requeridas para atender otras ocupaciones personales que ya le hemos hablado, ¿no es cierto?, personas que trabajan, que tengan una nueva oportunidad, poder cumplir sus sueños o aspiraciones de obtener un título universitario, ¿no es cierto? Creo que eso ha demandado básicamente que las universidades también podamos pensar en todo ese segmento poblacional, ¿no? Por otro lado, también las IES estamos aprovechando de una manera mucho más eficiente la infraestructura física y tecnológica, ¿no es cierto? Si las universidades hemos invertido en tecnología, tranquilamente podemos nosotros ampliar nuestra oferta educativa o incrementar el número de estudiantes, sobre todo apalancando la infraestructura tecnológica, esa capacidad tecnológica que debemos tener las universidades. Y en el caso nuestro, estamos haciendo una inversión bastante fuerte en tecnologías para poder soportar todo lo que implica un proceso educativo basado en tecnologías, ¿no es cierto? Entonces, ese es otro de los auges importantes, ¿no? Por otro lado, también, queridos estudiantes, hay que mirar que entramos ya entramos en una nueva revolución y es la transformación digital. Entonces, esta transformación digital está obligando a que las IES ingrese a un proceso de digitalización basado en la computación y en dispositivos móviles, ¿no es cierto? Con la finalidad de maximizar y optimizar los procesos sustantivos de la universidad. Y eso es un tema muy importante. Hoy ustedes han escuchado la transformación digital, no solamente en la industria, sino también en la educación superior. Entonces, allá vamos, ¿no es cierto? Entonces, hay ya el nuevo enfoque hacia la educación 4.0, ya se habla de la educación 2050, ¿no es cierto? En esa educación 4.0 o educación 2050 estamos hablando ya de una educación basada en ciencias de datos, basada en la inteligencia artificial, en la robótica educativa, en la gamificación, en la realidad aumentada, que permite combinar y hacer que la distancia sea como la presencialidad, ¿no es cierto? Entonces, creo que este tipo de tecnologías ayudan enormemente. Entonces, un poco entender esa visión por dónde va ya la educación en línea, ¿no? Y en el Ecuador básicamente está caracterizado por estos aspectos importantes hoy en la actualidad.
Habíamos ya comentado con ustedes, el reglamento del régimen académico establece varias modalidades de estudio, ¿no? Y dentro de ellas, queridos estudiantes, hemos hablado de la modalidad presencial, que tenemos carreras de modalidad presencial. Hoy el reglamento lo establece, una carrera presencial sería 51%, ojo, de presencialidad y un 49% de virtualidad sobre el total de créditos que tiene la carrera. Miren, ha habido un cambio significativo dentro de este proceso, ¿no? La educación semipresencial nos dice 35%, miren, de un 35% hasta un 50% puede ser presencial y lo demás totalmente virtual, ¿no es cierto? A distancia, que combina la presencialidad la virtualidad o en línea exclusivamente. Hay una modalidad dual, ¿no es cierto?, que se desarrolla en universidad de empresa, la educación en línea, 100% en línea, que ya ustedes ya conocen, y por supuesto la modalidad híbrida, que es la que en el caso de ustedes están siguiendo, que combina la presencialidad, combina la semipresencialidad y la 100% en línea, ¿no es cierto? Entonces, en ese marco, básicamente el reglamento del régimen académico establece esas modalidades y que las universidades tendremos que irnos ya ajustando con una nueva política de Estado en el tema de la educación o de las distintas modalidades de estudio, ¿no? Entonces, el hecho de tener una modalidad de estudio híbrida o una modalidad de estudio semipresencial o una modalidad de estudio en 100% en línea implica también una transformación de su propio modelo educativo. Y la Universidad de Bolívar, así como todas las universidades del país, obligatoriamente tenemos que repensar nuestro modelo educativo, ¿no es cierto? Y nuestro modelo educativo es un modelo educativo híbrido y en línea, que lo diseñamos en el año 2020, precisamente, y en este modelo, ustedes pueden ver en esta imagen, que lo estaremos profundizando más adelante, en la próxima sesión de clase estaremos profundizando estos aspectos, pero quiero ir un poco entendiendo ya ese modelo, ¿no es cierto? Nosotros para generar un proceso de enseñanza-aprendizaje necesitamos tener también un modelo educativo en línea, ¿no es cierto? Y el modelo educativo en línea de la Universidad Estatal de Bolívar tiene básicamente esta estructura. En primer lugar está como eje fundamental el estudiante que hemos hablado, ¿no es cierto? Ese estudiante a su vez está interaccionando con su docente autor-tutor, quien es el que genera ese proceso de mediación pedagógica, institución que básicamente formaliza una educación o regulariza una educación en línea, ¿no es cierto?, o que entrega títulos formales, llamémosle así, y por supuesto también esa institución, el estudiante, tanto como el docente autor, generan procesos de investigación y vinculación con la comunidad. Pero ese proceso y ese modelo pedagógico, a su vez, ¿no es cierto?, tiene un sistema curricular, es decir, un diseño curricular, un proyecto de carrera en donde se establece, ¿no es cierto?, todo la metodología de enseñanza-aprendizaje en línea, ¿no es cierto?, donde se establece también todos los recursos y medios de aprendizaje que se van a utilizar, el sistema de evaluación propio en línea, ¿no es cierto?, y el sistema de tutoría, y todo esto apalancado por un fuerte proceso de un entorno virtual de aprendizaje. Entonces, ustedes pueden ver una breve infografía. Este es nuestro modelo educativo que lo tenemos diseñado de una manera mucho más gráfica, pero que más adelante lo estaremos ya profundizando, ¿no? Entonces, este modelo educativo híbrido en línea también nos plantea sobre todo, ¿no es cierto? Nos plantea sobre todo que debe estar sustentada en importantes aportes teóricos o importantes teorías del aprendizaje donde el estudiante aprende en una educación en línea. Entonces, como ustedes pueden ver, el modelo educativo de la universidad es un modelo educativo centrado en el estudiante que hemos venido hablando, ¿no es cierto? Pero ese modelo educativo centrado en el estudiante se basa en muchas teorías, sobre todo en el caso nuestro hemos tomado algunas teorías y referentes importantes para sustentar nuestro modelo educativo, ¿no? Primero, el modelo humano-cultural. La universidad tiene un modelo educativo que es el humano-cultural, es decir, lo que buscamos es la formación del ser humano configurado con distintas eslabones y dimensiones, ¿no es cierto?, donde está la cultura como en eje fundamental. Por otro lado, también nosotros vamos a apalancarnos con la teoría del distanciamiento transaccional de Michael Moore, que habla de importantes aportes teóricos para una educación en línea o a distancia, como ellos lo han enfocado, ¿no? Por otro lado, también está el aprendizaje significativo de Hobsbawm. Tenemos también la teoría del constructivismo de Piaget, ¿no es cierto? También tenemos la teoría del conectivismo de George Sims, la teoría del construccionismo de Simon Paper,
y, por supuesto, el aprendizaje condicionado de Robert Garnett. Son algunas de las importantes teorías que nosotros empleamos para aprender en una educación en línea. ¿Sí? Entonces, en ese marco, nosotros vamos a tomar solamente 4 enfoques teóricos muy importantes, 4 enfoques teóricos muy importantes, ¿no? Vamos a abordar primero la teoría de distanciamiento transaccional de Michael Moore. Segundo, vamos a tomar la teoría del constructivismo de Jean Piaget. En un tercer momento vamos a hablar la teoría del conectivismo de George Siemens y Steve Downes y la teoría de construccionismo de Simon Paper. Entonces, estas 4 teorías son las que el día de hoy vamos a abordarlo de manera general y que luego, queridos estudiantes, ustedes van a estar trabajando en una wiki, haciendo una investigación mucho más personalizada y profunda de ciertos temas de estas teorías. No quiero que sean expertos en las teorías de aprendizaje, sino que lo vayamos conociendo de una manera, como yo les decía, nos vayamos identificando con claridad cuáles son esos importantes aportes teóricos que nos dan para desarrollar un proceso de aprendizaje en una virtualidad, ¿no es cierto? Entonces, en esa línea vamos a hacer un enfoque teórico y luego haremos un enfoque práctico en donde ustedes van a construir ese conocimiento de una manera grupal, que ya les estaré planteando más adelante esos desafíos enormes, ¿no? Entonces, vayamos un poco primero hablando acerca de la teoría del distanciamiento transaccional, ¿no? Es una teoría creada básicamente o reconstruida por la teoría de Wedemeyer, si se acuerdan la teoría que hablaba de la independencia y autonomía. Entonces, esta teoría de la distancia transaccional básicamente nos dice que es una teoría para el aprendizaje en una educación a distancia. Y su principal exponente dentro de esta teoría es Michael Moore. Michael Moore nos plantea que un aprendizaje de educación a distancia deberíamos tener, o se enfoca, mejor dicho, en 3 ejes fundamentales. Primero, el elemento dialógico, es decir, entender que el aprendizaje en línea, el eje fundamental está el diálogo, que se puede generar entre las diferentes interacciones, entre los pares, ¿no es cierto? Entre el docente, el estudiante entre estudiantes, el estudiante con los expertos, etc. ¿No es cierto? Ese es el primer eje, ¿no es cierto? Porque el aprendizaje reside básicamente en un diálogo, en el diálogo didáctico mediado que habíamos hablado en clases anteriores, ¿no? Y por el otro lado, Michael Moore también nos dice que el otro eje fundamental es la estructura. Entendida la estructura como el sistema de contenidos o el sistema de conocimientos que se tiene que abordar obligatoriamente, es otro eje fundamental que se debe cumplir, ¿no es cierto? La estructura es el sistema de conocimientos diseñado para una educación a distancia. Y por el otro, también nos habla de la autonomía, ¿no es cierto? De la autonomía, esa capacidad que tiene el estudiante para poder aprender de manera autónoma o de manera independiente, ¿no? En esos dos pilares fundamentales. Entonces, en esa triangulación nos dice que, miren, cuando el diálogo es menor, entonces la autonomía, ¿no es cierto? Cuando la autonomía y la estructura deben ser mayores. Y es lógico, ¿no es cierto? Cuando ustedes tienen poca interacción con sus docentes, o sea, tenemos clases de interacción directa, ¿no es cierto? Muy poco tiempo. ¿Cuál es el eje fundamental? Allí reside el contenido, la interacción, porque ustedes van a tener una interacción fuerte con los contenidos, con ese material didáctico diseñado, planificado, organizado adecuadamente, ¿no es cierto? Y por supuesto con la autonomía, porque yo soy el que voy a generar ese aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces, cuando el diálogo es menor, hay una mayor autonomía y hay una mayor estructura, ¿no es cierto? Cuando, entonces, la autonomía es mayor cuando hay menor diálogo y más estructura, pero cuando hay mayor distancia transaccional. Entonces, es una teoría muy importante que quisiera que más adelante lo vamos a ir profundizando en un trabajo colaborativo que les he planteado más adelante, pero le estoy dando ciertas ideas principales. Entonces, miren, básicamente Michael Moore nos plantea estos elementos fundamentales que me parecen muy importantes, porque siempre, en este momento, estamos haciendo un ejemplo de un diálogo didáctico mediado por tecnologías, ¿no es cierto? En donde la estructura, en este caso la información que ustedes tienen, es un elemento clave para aprender y el estudiante también debe tener un nivel de autonomía.
¿Ok? Entonces, esta es una de las primeras teorías que nosotros vamos a utilizar en ese aprendizaje a distancia o virtual. Una segunda teoría también que nos vamos a apalancar nosotros dentro de nuestra carrera o dentro de la modalidad híbrida, básicamente viene a ser la teoría del conectivismo. Uno de sus exponentes importantes es George Siemens y Stephen Downes, ¿no? Entonces, George Siemens nos plantea básicamente, es una teoría que lo creó para el aprendizaje en la era digital y nace porque precisamente muchas de las teorías que se han creado de manera tradicional nunca se pensó en que la sociedad iba a evolucionar y que íbamos a vivir una aldea global, como lo planteaba Marshall McLuhan, ¿no es cierto? Que la sociedad iba a evolucionar a una sociedad eminentemente digital y que básicamente esa sociedad iba a estar interconectada unos con otros, ¿no es cierto? Y que a través de esa interconexión, a través de nodos o fuentes de información, nos permitía generar un aprendizaje. Entonces, básicamente lo que plantea George Siemens es que nosotros construimos nuestro conocimiento a partir de ¿qué? A partir de esas conexiones con nuestros nodos de información y a partir de esos nodos de información nosotros generamos y construimos nuestro aprendizaje. Ustedes pueden ver en esta gráfica cíclica, nosotros como individuos buscamos información en la red y en esa red encontramos una gran cantidad de información. Nosotros alimentamos esa información, la retroalimentamos, ¿no es cierto? Y creamos un nuevo aprendizaje. Entonces están viendo ese proceso cíclico de lo que nos habla George Siemens. El otra de las teorías fundamentales también está la teoría del constructivismo, ¿no? Esta teoría del constructivismo dice el estudiante construye el conocimiento a partir de su experiencia previa y a partir de la interacción con el contexto, ¿no es cierto? Uno de los, yo diría, de los exponentes importantes de esta teoría es Piaget, Jean Piaget. Jean Piaget plantea que el conocimiento se construye con la interacción con el medio, ¿no es cierto? El estudiante aprende de su propia realidad, aprende de ese contexto y de esa vivencia, llamémosle así, ¿no es cierto? Entonces, el constructivismo de Piaget plantea algunas ideas principales, ¿no? Primero, dicen que el aprendizaje no es un asunto de transmisión y acumulación de conocimientos. Indudablemente, no se trata de memorizar o solamente de transmitir el conocimiento, ¿no? Sino que el alumno forma parte activa dentro de este proceso de aprendizaje. Por lo tanto, el estudiante construye su propio proceso de aprendizaje a través del conocimiento previo, ¿no es cierto? Entonces, un estudiante que aprende algo nuevo lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias estructuras mentales, ¿no es cierto? El constructivismo percibe al aprendizaje como una actividad personal, enmarcadas en contextos funcionales, en aprendizajes significativos y aprendizajes auténticos, ¿no es cierto? Entonces, en esa línea son algunas de las ideas que esboza Piaget y que también estaremos un poco más adelante en ese trabajo colaborativo profundizando. Simplemente estoy dando una mirada general, donde este momento, y es una de las teorías que creo que están en un importante auge y emerge básicamente hoy en día cuando vemos que la transformación digital y el aprendizaje en línea se constituyen en el factor clave y es indudable cuando mencionamos que el estudiante construye su propio conocimiento, ¿no es cierto? ¿A partir de qué? A partir de ese contexto, de esas realidades, de la interacción previa que tiene el estudiante. Entonces me parece que es una teoría importante hoy en día en la cual estamos viviendo. Y por el otro lado, básicamente, estamos hablando también de la teoría del aprendizaje, de la teoría del construccionismo. Uno de sus importantes autores es Seymour Papert, ¿sí? Seymour Papert, donde dice, donde él nos manifiesta que la mejor manera de lograr la construcción del conocimiento es construyendo algo, construyendo un objeto para pensar, ¿sí? Entonces, para pensar, un objeto. Entonces, él habla que el conocimiento tiene que ser construido a través de la práctica, a través de construir objetos que sean de la vida real, que puedan aportar a ese bagaje de experiencias, ¿no es cierto? Entonces dice que el individuo es un ser activo, que construye su conocimiento y que piensa sobre sus propios pensamientos, lo cual les lleva a tener estadios significativos superiores.
De hecho, Simon Paper es uno de los autores de del logo. El logo es un lenguaje de programación que el estudiante aprende construyendo su aprendizaje de programación, haciendo cosas, creando objetos, creando objetos. Entonces, me parece que es una teoría también muy importante, ¿no es cierto? Y por eso es que hoy en día el currículo, tratamos de hacer que el currículo sea de manera también práctico, teórico y práctico, y que a través de la práctica el estudiante construya algo, ¿no es cierto? Una teoría, un concepto, una idea, un objeto, un objeto. Entonces, en esa línea vamos buscando que los estudiantes vayan confrontando esa teoría con la práctica, ¿no es cierto? Entonces, son otras de las teorías muy importantes que nos plantea Simon Pepper, y que no es una teoría reciente, ¿no? Es una teoría antigua, pero que hoy en día creo que le da la pertinencia a una educación en la era digital. Bien, chicos, entonces en función de eso vamos a dejar las mejores reflexiones y este momento vamos a hacer una actividad colaborativa en grupo, ¿no es cierto? Vamos a crear una wiki y a partir de la wiki vamos a hacer una investigación de estos enfoques teóricos que yo les acabé de plantear. Y en función de esa investigación vamos a escribir nuestra wiki con ciertas características que tiene el documento, ¿no es cierto? Yo les he planteado una wiki, por ejemplo, primero que me detallen quién es el autor de la teoría, que me detallen en breves palabras, que me describan en qué consiste esa teoría y sobre todo que luego me caractericen la teoría, cuál es el rol del docente, cuál es el rol del estudiante en estos importantes enfoques teóricos, ¿no? Y que generalicen una conclusión de este importante teórico, aportes teóricos, ¿no? Entonces, chicos, en esa línea voy a dar paso ya a la siguiente actividad, que es trabajar en grupo de manera asincrónica. Chicos, nos encontramos en la próxima sesión de clases y nos encontramos en unos minutos en la virtualidad. Chicos, buenas noches.